Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en el que dieron play a esto que es Perry Mason, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Y yo soy Santiago Calori y hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el nuevo episodio. Pero antes queremos hacerle una invitación especial a nuestra audiencia para que nos cuenten qué opinan de los podcasts de HBO. Te invitamos a que participes de una encuesta para ayudarnos a que estos podcasts sean cada vez mejores. Así que, por favor, tómate unos minutos ahora, mientras estás escuchando, o cuando puedas, en encuesta.hboclubvip.com. A nosotros, los que hacemos los podcasts de HBO, nos suma muchísimo. Esperamos tu opinión en encuesta.hboclubvip.com. Y ahora sí, Calo querido, Perry Mason, capítulo 2. Como podemos antes de meternos de lleno en el capítulo, Calo, contar mínimamente en 2 líneas o en una, ¿qué es el concepto de un teaser, ¿no? Que es la escenita que siempre abre un capítulo. Exacto, ¿no? porque ¿Cómo podríamos definirlo? Al parecer, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, da la sensación de que la serie va a tener siempre un teaser previo al título. Es una serie que no tiene título, solamente tiene una lo que se llama un title card, ¿no? Una placa de título, o sea, que se mete sobre imagen y los títulos están al final. Con lo cual, lo que pasa antes de ese title card es, de alguna manera, la introducción al capítulo. Es algo muy común en las sitcoms, por ejemplo. Ahora ya lo hacen todas las series prácticamente, pero en algún momento eso era medio territorio de la sitcom o de las series más de cadena, si querés. En este caso, la escena pretítulos es una escena en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que por cierto tiene bastante más acción que 1917, hay que decirlo. Vemos a Perry Mason en una situación de batalla, digamos, y... Vamos a Perry Mason con miedo, ¿no? Exacto. También, en este vulnerable. Sí, vulnerable y en el medio de la guerra. En lo que parece ser una situación donde él es el jefe de algo, pero, digamos, pobre, no tiene muchas armas. Claro. No, claro. Exacto. Bueno, ese es el teaser que abre este capítulo 2 de Perry Mason. Que es un poco el misterio, de alguna manera, del episodio también, ¿no? Porque, digamos, vamos a seguir con el caso, pero en realidad lo que más vamos a develar en este episodio es el pasado de Perry Mason, que se había, de alguna manera, sugerido en el capítulo anterior, pero que no había quedado del todo claro. Exactamente. Acá se va a ir revelando a medida que va avanzando la investigación del caso del bebé que aparece, asesinado luego de un secuestro que sale mal. Un pasado que se había de alguna manera sugerido en la serie original, como nombrado o en algún caso, digamos, pero que no era algo que fuera de peso dramático como es en esta nueva versión. Bien, sabemos que es un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial y sabemos que estuvo en un enfrentamiento así salvaje, un enfrentamiento que se va a ir desarrollando a lo largo del capítulo. Lo que se llamó la ofensiva de Musargón, esto también es importante, que fue la que terminó con la Primera Guerra Mundial. Después de esto se firman los papeles y dicen, bueno, listo, negro, ya está. A descansar. Ya está. Todos amigos, listo. No se peleen más. A prepararse para la secuela, dijeron. Claro. Total, de esta guerra no va a haber tantas películas, dijeron. Exactamente. Bueno, luego de este momento así dramático, se contrapone con el presente, ¿no? Que es un 1 de enero de este 1934, 1932, donde, siguiendo con la investigación, Perry Mason está llevando a cabo la pesquisa de dar con el origen de los hilos que usaron para coser los ojos del bebé que apareció asesinado. Entonces va a haber a un lugar... A un hilandero, digamos, lo que sería exactamente, que hay el 11, digamos, de allá. Claro, miles y miles y miles de hilos. Además esto es interesante... También... Perdón, me voy metiendo, pero esto es interesante porque lo que planteaba como una prueba fuerte el capítulo anterior se desvanece al principio del segundo capítulo, que es algo muy común en la estructura de las series. Digamos, esa idea de hacerte creer algo al final de un episodio, que vos pensás que en eso se va a ir la vida, y cuando empieza el otro episodio es como, no, era una pavada, listo, seguimos. Porque obviamente el hilo va a ser imposible de identificar.
Bueno, ahí hay este concepto que encontramos en el capítulo 1 de las luces y sombras de una misma situación, todo el tiempo jugando como esa puja, este hilo que pareciera ser algo único termina siendo algo, hay miles y miles de variedades de hilos, se pega con una escena de mucho, no sé si glamour, mucho charme, pero mucha despliegue, digámoslo así, ¿no? Venimos de la escena con Perry Mason, que es presentado casi como un vagabundo esperando a entrar este hilandero, y nos presentan a un gran personaje, que es Sister Alice. Finalmente, un personaje que se había nombrado en el capítulo anterior, pero que no lo habíamos visto realmente. Sí lo habíamos visto en los trailers y sabíamos quién era y qué sé yo, y de hecho es uno de los personajes principales de la serie, pero no lo habíamos presentado todavía. Y una gran sí, arengadora, ¿no? Se presenta dando un gran discurso, donde la acompañan con micrófonos, todo hasta que llega como al escenario, que tiene una gran banda detrás. Hay todo como una especie de estructura montada a su alrededor, muchos fieles. sí, lo que se llama una mise en scène, ¿no? Digamos, un enorme Exactamente. show Exactamente. cristiano, si se quiere llamar. Es también el mientras comienzo del arenga, evangelismo en Estados Unidos. claro. Esto también es importante. Mientras arenga, si querés, con argumentos para los creyentes, siempre se cuela el subtexto de y donen plata, y donen plata. Entonces, mientras Claro. está diciendo, yo sé que ustedes de repente no tienen para comer, y muy astutamente, si querés, el director pone unos planos de los tipos que están recogiendo las donaciones de los propios, ¿no? Sí. creyentes y fieles. El Y diezmo. hace un speech, el diezmo, y hace un speech extraordinario que termina diciendo, bueno, aquellos que no tienen para comer se pueden sentar en nuestra mesa, donde siempre les vamos a servir los 7 platos. Castidad, templanza, caridad, diligencia, paciencia, gratitud y humildad. Mientras van poniendo... No voy ni en dinero pedo a de- ese restaurante. De ahí Sister Alice sale, aparte se la nota como muy comprometida y muy involucrada, ¿no? Como que se cansa, como que deja la vida en lo que, Deja la en lo vida. que está haciendo. Y sale y la están esperando como en una habitación del fondo, los padres del niño, del bebé que apareció asesinado, los Matthew y Emily, ¿no? Sí, los Y hay Dobson. Los Dodson. Los Dobson. Cuando ella lo saluda, tiene un momento extraño con Emily, como que yo cuando volví a ver el Siente capítulo, algo. sí, me preguntaba si lo que sentía era que su mano estaba fría o algo raro, porque es algo que en la serie, en este capítulo, se detiene muchas veces en ciertas percepciones que tiene Sister Alice de los diferentes personajes con los que se va cruzando, ¿no? Bueno, ahí es donde me parece que hay algo interesante, que es como esa noción de que, bueno, esto va a ser así, o esto lo están ticiando porque va a haber algún elemento, ¿no? Viste que estás como a borde de tener un elemento medio sobrenatural. Yo no sé Tal qué cual, va a esa terminar pasando, pero si sucede, Esa da la sensación. o si hay algo, no importa, digo, sobrenatural en el sentido, puede ser un delirio místico, puede ser cualquier cosa, No, digo. por supuesto, sí. Digamos, no quedaría raro porque ya está explicado acá, ¿no? Un poco. Exacto. Sí, está empezando a ser desarrollado. De todas formas, es una escena que para aquellos que tengan se quieran aventurar a verla por segunda vez, tiene mucho más matices cuando uno ya sabe hasta dónde llega el capítulo, volver a ver esta escena donde hay muchos juegos de miradas cruzadas y de juegos de observación entre la madre, ¿no? Emily, y Sister Alice, y cómo pone la cámara y cómo plantea de repente ciertas prioridades el director. En el medio de esta charla que tienen con Matthew, Emily y Baggerty, ¿no? Que es como el que está auspiciando Sí. todo esto. El que mueve los hilos de alguna el que manera, mueve los Baggerly, sí. hilos, Baggerly, que dice, vamos a hacer el funeral aquí, vamos a pagar todo, vamos a cubrir con todos los gastos, dice, ¿no? En el medio de eso irrumpen estos 2 policías, que son los Holcomb y Ennis. Ennis es el Ennis el disparó. culpable. Claro, Ennis es el que mató a los 3, a los 3 que estaban en esa habitación esperándolo al final del capítulo anterior, y básicamente se llevan a Matthew a la estación de policía porque dice que han encontrado un posible culpable. Claro, lo llevan con esta treta de alguna manera. Suponemos que viniendo de ellos algo oscuro hay, digamos. Ya sabemos Nosotros que sabemos, claro. sabemos que uno de los 2 policías por lo menos sabe, digamos. Suponemos que el otro no, pero bueno, todavía no lo tenemos claro eso. Y por actitud pará. también entendemos que quieren resolver rápido el caso, ¿no es cierto? Sí, exacto, porque aparentemente habría presiones de... Esa teoría, esa figura clásica de que hay presiones de arriba, ¿no? Que es una cosa que se ve en todos lados siempre.
y en casi todas las series, sea cual fuere, siempre hay como un poder mayor que está Los de presionando. arriba, Los de arriba, exactamente, Los de arriba. como decían en el cine argentino de los 80. El punto acá es que lo que va a hacer el capítulo, me parece bastante inteligentemente, es esta noción de, bueno, lo van a agarrar a él como un perejil, digamos. Entonces, bueno, nosotros vamos a pensar, qué injustamente que detienen a esta persona, pero a la vez también, mientras avanza esa trama de tratar de defender a este inocente, o casi, o no sabemos, lo que va a correr en paralelo es una nueva sospecha sobre Emily, la madre del Sí, chico. no, pero momento. No, digo, lo tiseo simplemente. No, está bien. Igual sabemos que todos vimos el capítulo, es cierto, pero como antes de que empiece a abrirse esa línea, se nos presenta un nuevo personaje, que es el oficial Drake, ¿no? Exacto. Que en la serie original Calo tenía algunas diferencias. Sí. Era blanco, básicamente. Claro. ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, está muy bien presentado porque evidentemente es una línea que se va a cruzar con Perry Mason y el oficial Drake está presentado como alguien que sabe manejarse en la calle. Atraviesa una situación que cuando uno ya vio el capítulo tiene más coherencia temática, ¿no? Que es que a él le apuntan con un arma, que es algo que a Perry Mason le va a pasar, es como ver la muerte de cerca, ¿no? Lo que le pasa un poquitito, y Drake no pierde nunca la compostura, ¿no? Intercede en una situación doméstica donde le apuntan con una escopeta, la lleva muy bien adelante con mucha calle, algo que Perry Mason ya sabemos que tiene, pero esta situación es interrumpida cuando le dicen, che, tenés que venir a ver esto, y lo llevan hasta la puerta 206 del departamento que hay dentro de un edificio, donde Calo, ¿qué encuentra? Encuentra a los muertos del final del capítulo anterior. A todos no, a dos de los muertos, exacto. Y viene un gran momento, un momento que yo le llamaría el momento The Wire, ¿no? Para los que vieron The Wire van a entender, que es una reconstrucción de un crimen sin explicar absolutamente nada. Para mí es una de las grandes escenas del capítulo, es cuando Drake se da cuenta que hay un hilo de sangre, ¿no? Que lo va llevando hacia la terraza del edificio, que es donde vimos lo que sucedió, que hay uno que se tiró, ¿no? Escapando de que lo maten. Y el tipo como que termina dándose cuenta que la sangre llega hasta acá. El tipo piensa como tal vez herido, no puede saltar del otro lado, se debe haber caído. Es como que no termina de entender la situación. Exacto. Todo y esto queda pensando esa situación, no la termina de investigar hasta después. Y digo, uno entiende lo que está pensando porque está muy bien contado, está muy bien narrado, está muy bien dirigido, está muy bien actuado. Y te das cuenta, no hay un texto desde que él entra a la habitación 206 hasta que termina toda esta secuencia con él que se queda pensando y yéndose, no hay una palabra. Y sin embargo se entiende todo lo que está pensando Drake todo lo que va entendiendo Drake en ese momento. Esto para que lo piensen los que la vieron y entiendan la diferencia fácilmente. En una serie de policías común, no sé, en una serie de estas cualquiera, de estas donde se plantea un caso y lo investigan, estas escenas en general se juegan con dos personajes y uno de los dos personajes va explicando todo y el otro va haciendo chistes. De alguna manera te hacen el PowerPoint mucho más acá, clarito, y acá pretenden que vos hagas el PowerPoint y está bueno. Acá va a pasar eso, pero desde otro lugar y nos va a dar mucha más información sobre qué está pasando con el caso verdaderamente. Bueno, luego de esa situación donde Drake descubre todo esto o empieza a sospechar qué pudo haber pasado con esto, viene la situación donde viene una de las primeras grandes revelaciones del capítulo, que es Evie y Matthew, ¿no? El padre del bebé, en la estación de policía, donde aparece un fiscal, ¿no? Maynard. Exacto, que va a ser un personaje importante porque va a ser también un poco la némesis de Evie, o el enemigo, o la persona que a lo mejor Evie quiere ser, ¿no? Vamos a darle todos estos parámetros. Bueno, en esta escena básicamente lo que se devela es que Matthew es el hijo de Baggerly, ¿no? Aquel que encargó el caso, el que investiga en el caso, que es un hijo que él tuvo, un hijo bastardo, se podría decir, que lo reconoció hace poco, y que esa es la que no lo reconoció en realidad, lo que hizo fue hacer un arreglo económico. Exacto, en realidad, claro, lo reconoce ahí en privado. De hecho, ese es otro de los grandes temas de este capítulo, ya veremos. Pero lo que sucede aquí es que se revela que Matthew es hijo de un millonario, el millonario es Baggerly, por lo tanto, los policías lo acusan de haber sido cómplice básicamente del autosecuestro para pagar unas deudas de juego
y sacarle $100.000 a su padre, que es súper millonario. Por lo tanto, en esta escena, Matthew queda preso y expuesto Exacto. a la prensa. Algo muy importante eso, digo, el té fiscal lo primero que hace es esposarlo y sacarlo por la puerta principal y dar un discurso a la prensa que saca fotos. Algo muy común en esa época también. Digamos, son cosas que hoy estamos más acostumbrados a que, no sé, digo, a ver delincuentes con la campera en la cabeza en Crónica, digamos. Pero en esa época había algo muy público, había algo muy de sáquenle fotos a y un montón de cosas, digamos. Eso es Eso algo está bueno que- en términos de época, ¿no? Digamos, de contar la época. Sí. Eso estaba tanto en el capítulo 1 como aquí. La idea del ojo, ¿no? La prensa mirando y la imagen que hay que dar para afuera todo el tiempo. Bueno, luego de este momento tenemos lo que para mí es una de las grandes escenas del capítulo, una de las 3 grandes escenas del capítulo, que es Ivy, Bhagat y Perry Mason en las oficinas de Ivy, donde se está discutiendo esta nueva revelación. Y acá lo más interesante es es la actitud de Perry Mason, que básicamente todo se le juega porque él es un padre ausente. Entonces, este tipo que dice, no, yo tuve un hijo, pero bueno, apareció hace poco y hizo este arreglo financiero, para Perry Mason es totalmente condena. Le dice, hace una semana nos mentiste y nos dijiste que no sabías quién era y hoy resulta que es tu hijo y el asesino es tu nieto. Entonces no le cree eso. Y ahí es donde Bhagat empieza a contar un poco lo que sabe del pasado de Perry Mason bajo si querés, la falsa excusa de uno informa al otro lo que solo necesita saber y no hace falta todo. O acaso, y acá viene, vos no fuiste dado de baja del ejército con un blue ticket, le dice. Exacto. ¿No? Que es algo que le daban solo a los... Acá viene un gran diálogo, ¿no? Que blue ticket, que es algo que le daban a los negros y a los gays. Y vos no sos negro, le dice. A lo que Perry Mason se le acerca y le dice, soy un cuarto galés y una vez gay. Y el remate de Bhagat le dice, vos eras conocido como el carnicero de Montfaucon, que es esta batalla que empezamos a ver en el capítulo y al cual todavía hasta este momento no hemos vuelto. Exacto, con lo cual suponemos que lo que... O sea, no termina de quedar claro qué fue lo que pasó en esa batalla, pero evidentemente fue lo que marcó para siempre a Perry Mason y por eso está hoy, digamos, en este lugar psicológico, así que y atormentado, claro. Exacto. Y esos flashbacks que vimos y que vemos y que veremos seguramente, tienen que ver con eso. Tienen que ver con esa batalla específica donde él recibe ese mote y recibe su baja. Entonces esto es bastante interesante porque es de alguna manera es una de las intrigas del capítulo, como dijimos antes, ¿no? La idea de, bueno, el caso sigue, el caso va a seguir durante los 8 capítulos, pero en donde nos vamos a quedar nosotros, por lo menos por ahora, también, o el misterio que vamos a tratar de resolver a lo largo de este capítulo, o de los que vengan atrás, no queda claro, pues digamos, estamos igual que ustedes en ese sentido, es que, o sea, ¿cuál es el pasado de Perry Mason? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lo que podemos entender más de él para entender por cómo es y por qué? Motivado tal vez por esta especie de rechazo que le genera este padre oportuno, ¿no? Que es Bhagat. Perry dice, yo voy a seguir investigando a los padres porque acá hay algo que no me cierra, y la va a ver a Emily, con quien mientras le pregunta, bueno, ¿qué pasó la noche del secuestro del bebé? Ella dice que estaba dormida, que se quedó dormida escuchando un programa de radio, y él mientras va viendo los elementos que tiene y le presta atención a la tortuga, ¿no? Que es algo que él le prestó atención al final del capítulo anterior. Mira una etiqueta que tiene en lado abajo, es una tortuga de madera, pareciera ser como un adorno. No, es una tortuga embalsamada. Una tortuga embalsamada, eso. No es de madera, me parece que era entonces. algo común en el momento. Supongo. Exacto. Embalsamada ve la etiqueta, ¿no? Dice Los Ángeles, no sé, es como dónde puede identificar o algo identificatorio de ese adorno. Y le pregunta a Emily si está segura de que Matt no tuvo nada que ver, y ella le dice, no, es imposible. La misma afirmación que hace Bhagat, ¿no? El padre, que dice, no, mi hijo es imposible que haya hecho esto. Lo que dice la etiqueta abajo, Sí. del coso es Los Ángeles Alligator Farm. Que algo así eso, como Caimán, un lugar sí. que suponemos que es como un lugar donde puedes ir a ver cocodrilos, que era
algo común en aquel momento, digamos, los zoológicos así más salvajes, y donde te podías comprar, supongo, estos souvenirs. Lo El souvenir es interesante, embalsamado, sí. exacto, es que esto va a ser importante después. Digamos, como en Ujú. cualquier serie, Sí, sí. no como en cualquier serie porque muchas dejan cosas abiertas, digo, toda cosa que se muestra tiene una importancia, digamos. Hay un plano detalle de Los Ángeles De esa Alligator Farm etiqueta. por algo. En ese mismo momento, Perry Mason ve que desde la ventana en la cual está hablando con Emily, ve a una vecina que los está mirando, entonces la va a ver a la vecina, ¿no? Sigue con su investigación y la vecina le hace una revelación, le dice que ya se la pasa hablando por teléfono todo el tiempo, que el marido de ella debe trabajar mucho. Y Perry Mason le pregunta, ¿te acordás algo especial que haya pasado esa noche? Y no, que ella estaba hablando por teléfono. Lo que indica dos cosas, que el marido no estaba, que el tema es saber dónde estaba el marido para desligarlo de la culpabilidad o de la acusación, y con quién hablaba, y que ella dijo que esa noche se había quedado dormida escuchando un programa de radio y sin embargo la vieron hablar por teléfono. Y nos deja abierta esa pregunta, bueno, ¿con quién habla? ¿Por qué mintió? ¿Dónde estaba el marido? ¿No? Claro, y nos suma una duda, digamos, nos suma la duda de, bueno, si el Claro. padre no fue, ¿quién fue? A pesar de que nosotros Exacto, sabemos que sí, fue sí. el policía, digamos, podemos Los suponer motivos por no lo sabemos pronto. todavía. Claro, exacto, y que el policía quizás no actuó solo, no es todo un plan del policía, Y sino vamos a que ir viendo que no, quizás aparte de eso. sea, claro. El flashback que reaparece, el flashback con que es donde en la secuencia siguiente es Perry Mason en trincheras peleando cuerpo a cuerpo con un soldado enemigo y a punto de ser apuñalado, ¿no? Está perdiendo la pelea cuerpo a cuerpo y tiene como la punta de un cuchillo casi a la altura del entrecejo. Sí, Se toma un momento particular, ahí es interesante ver que el actor, marcado seguramente por el director, pero whatever, se toma un momento para ver al tipo que lo está por matar, ¿no? Y a esa situación se le superpone un recuerdo como que es más confuso, donde es él viendo a un compañero de él con las vísceras, ¿no? Habiendo recibido alguna herida letal, diciéndole, Mason, please, please, como pidiéndole que le haga algo. sí. Y sabemos, ahí cierra ese flashback donde vemos el tormento que este tipo está atravesando y que por algún motivo este caso le está haciendo como a poner a flor de piel, ¿no? Bueno, después viene la situación de Emily, Ivy y la señorita State, que empieza a tener más relevancia a partir de ahora en el capítulo, eligiendo el ataúd. Y es una escena más larga, pero en el medio pone una escena, otra muy buena escena con Drake, ¿no? Drake, que está hablando con los dos policías que sabemos que son responsables, que tienen como responsabilidad directa con Uno algunos de los dos. dos, uno de los dos, Uno de ¿no? los dos, Esto, uno de los eso dos. hay que Pero por actitud establecerlo, pues es parecieran otro ser los misterio. dos. Sí, Y bueno, y le cuestionan la idea de que la sangre, la pista de la sangre que Drake siguió, lo lleve hacia el final de lo alto del edificio y por qué no es al revés. Lo que Drake se da cuenta cuando le cuestionan eso es que estos tipos quieren que eso es lo que diga el informe. Entonces Drake le dice, no, bueno, es porque por cómo estaba la sangre, se reveló un tipo bastante inteligente, medio que se lo toman medio como a risa, como, muy bien, bien, bueno, y mira que no sos detective y nunca hubo un detective de color, medio que está muy bien y muy sutilmente el bullying que le hace, sí. podríamos decir. No, y la Muy noción bien. de que por más que él diga lo que diga, le van a hacer más caso a ellos, que son blancos, ¿no? Exacto. De alguna Y manera. además, y Drake se da cuenta que estos tipos quieren cambiar algo del informe que le presentó y la escena se interrumpe cuando los dos policías son llamados por Joe Morton, que es el jefe de policía, Sí. y se reúnen ahí a lo lejos y los tres hablan, no vemos qué dicen, pero hablan de Drake, ¿no? Mientras, la escena de Emily retoma con ella yéndose, ¿no? Se está yendo no quiere hablar más de los ataúdes, se va a tomar algo con la señorita Street. Sí. Y en un momento se toma un momento y va a hacer un llamado que no le responde a nadie, se va y se mete en el baño. Y ahí descubrimos que Perry Mason las estuvo siguiendo y se mete a rastrear el llamado. Exacto, vuelve a llamar a la operadora, algo bueno de esa época también, donde como tratando de sacar el número al que querían contactar desde esa cabina de teléfono. Exactamente. Y consigue la dirección del lugar donde ella estaba llamando. ¿No es cierto? Ante la mirada odiante, no sé cómo decirlo, de la señorita Street, que considera que están culpando a la víctima, ¿no? Exactamente. Aparte ella se dio cuenta que los está siguiendo, entonces medio que lo interpela, podríamos decir, ¿no? Sí.
Bien, mientras tanto, hay una línea entre Ivy y Maynard que sigue avanzando en el capítulo, donde básicamente están negociando cómo cerrar el caso, ¿no? Bueno, si evitamos la horca para el papá del bebé y culpamos a uno de los muertos, ese puede ser acusado de asesinato y la prensa lo va a aceptar, ¿no? Siempre la mirada de la prensa. Sí, la prensa. Y la mirada de, bueno, ¿qué sale en la foto, no? Luego viene, medio unido a esa idea de la prensa y la mirada del otro, la reunión en la iglesia donde están preparando. Porque en esa época, perdón, igual que ahora, Sí, sí. digamos, la fiscalía o determinados casos de mucha resonancia o de mucha prensa, justamente, podían ser el comienzo de una carrera política, ¿no? De alguna manera. Exacto, claro. Ese es un poco, me parece, el motor tanto del fiscal, quiero acordar el nombre y me lo voy a olvidar. Maynard, exacto. Maynard Barnes, ahí está. Y de Ivy también un poco, ¿no? Digamos, esa competencia no escrita que existe entre los dos, un poco es por eso. Eso es lo interesante, es que va a poder descubrir que Ivy y Maynard tienen su propia disputa, ¿no? Más allá del caso. Eso es lo que va a y su propia agenda. También. Exactamente. Bien, luego viene una reunión que también está apuntado a cómo vamos a mostrar el funeral a los demás y están eligiendo dentro de la iglesia que liderada por Sister Alice y su madre, ¿no? Un personaje que también va a tener alguna relevancia, intuimos. Lily Tomlin. ¿No? Lily Tomlin. No, Lily Tomlin no, Lily Taylor. Lily Taylor. No, Lily Tomlin, ¿no es? No. Es más joven esta. Toda la vida me las confundí, amigo. No. Bueno, donde básicamente ella, Sister Alice, se la ve que está muy sensibilizada con el caso del bebé y decide hablar en el funeral, a lo cual su madre le dice, me parece una idea extraordinaria, ¿no? Y acá, sí. Y hay toda una disputa sobre quién se sienta en qué lugar y qué mirada hay sobre el hijo que apareció de Bhagat, ¿no? Este hijo bastardo, y qué puede pensar la prensa y si trae mal la prensa a la iglesia. Está jugando todo el tiempo eso. Bien. Luego tenemos otra secuencia donde no hay una palabra, un gran momento, que es Perry Mason que rastreando llega a la dirección que le dieron, ¿no? A donde estuvo llamando Emily, encuentra un auto chocado, es el auto que vimos escapar en el capítulo 1, que chocó contra un tranvía. Y entra a una casa donde va encontrando como, ¿no? Todo, muy inhóspito todo, y encuentra un cuerpo y dice, me vengo a buscar si su auto, y cuando ¿no? vemos con la linterna que le ilumina el rostro, tiene como la cara, un tiro en la cara, pero muy deformado. Sí, una escena, te diría, de terror de los 80, ¿no? Sí, casi. Y muy buena, muy buena. Es ese tipo de gore, de alguna manera. Sí, exactamente. Descubre una nota donde dice, una nota como de suicidio que dice, no puedo más por la culpa. Los otros escrita a máquina. Escrita a máquina, los otros dos están muertos, a los otros los maté y están en tal lugar, son los cuerpos que ya encontró Drake. Y nota Perry Mason que le faltan unos dientes, ¿no? Que si se dio, es como que lo que piensa es, si se dio un disparo, hay unos dientes, la boca no la tiene disparada. Hay algo ahí raro con la dentadura que deja instalada una pregunta que se va a responder, obviamente. Un pedazo de dentadura encuentra. O sea, ese un pedazo de dentadura, eso. Una dentadura postiza. Eso. No, claro. Eso. Un cacho de dentadura que no funciona bien ahí, digamos. Después se encuentra en el hogar de la casa plata quemada. Plata quemada. Y después se encuentra, ¿no? buscando un adorno, bueno, que es un caimán, ¿no? Sí. Que es de la misma, cuando lo da vuelta, ve que tiene la misma etiqueta de la tortuga, y se da cuenta que como tiene un tajo a la altura de la panza, se diría. Sí. Y dentro, ¿qué encuentra, Calo? Encuentra un montón de cartas de amor, se podría decir, de Emily hacia alguien que se llamaba George, ¿no? George Gannon. Exactamente. Y queda como estupefacto. Ahí dejamos a Perry. Tenemos a Drake en su casa. Nos lo presenta ahora el oficial Drake ya fuera de servicio, sin el uniforme, preocupado porque cambió el informe a pedido de su jefe. Él sabe que está mal y descubrimos que su mujer está embarazada, lo que le suma una capa más
a esta idea de la paternidad que tienen todos los personajes atravesando. El padre que Sí. no reconoce a su hijo pero lo financia, Perry Mason que ha perdido a su hijo, el bebé que apareció asesinado y Drake que está por ser padre. Bueno, Perry va a increpar a Emily luego, ¿no? ¿Quién es? Claro, George sí. ¿Quién Gannon. es George Gannon? Le pregunta, hay un toma y daca, le muestra las cartas, ella lo niega al principio, algo que Ajá. aparentemente para Perry Mason es Perry signo de Mason es culpabilidad. grave. Exactamente. Y ella pregunta desesperada, las cartas decían cosas como sos el amor de mi vida, si lo que sentimos es, Dios nos debe querer juntos si sentimos lo que sentimos de esta forma. Y Perry le dice, George está muerto. Y ahí Exacto. culmina la escena con Emily en crisis. Esa mujer, pobrecita, le ha pasado de todo, sinceramente. Bueno, viene, claro. la Y, verdad. y ahí vamos a Perry Mason y a Lithgow en la oficina, donde Es Lithgow... Perry Mason, Evie y El plan de Strickland, Perry, ¿no? exacto, sí, perdón, pero digo, el Perry y el socio, perdón, y esto también, Perry Mason va y recupera a su socio del principio del capítulo 1 y está ahí en la oficina y es un poco, de alguna manera, un alivio cómico, ¿no? En la escena, es como el que dice las Sí, barbaridades. sí. Y es como medio, es un lindo personaje. Sí. El punto es que, digamos, el plan de esta nueva investigación de Mason va en contra del plan que tiene Lithgow. Ese es el punto también. O sea, como Lithgow le dice, no me "Nuestro compliques más cliente", las cosas. Claro, le dice, nuestro cliente es Herman Baggerty. No es ni el hijo ni su mujer. Pero hay toda una discusión donde la señorita Street está presente y es muy bueno porque esto para mí tiene mucho que ver con la coyuntura del momento. Ella es la telefonista que atiende y está todo el tiempo Ivy diciéndole anda a atender el teléfono y ella está participando de la discusión y le dice una frase a Perry Mason que dice que demuestres la infidelidad no significa que haya sido culpable ni Exacto. asesinado a su hijo. Y le dice esto, yo estuve con ella todo el día de ayer, esa mujer está destrozada, ustedes no saben lo que está sintiendo. A lo que Perry Mason le dice, hay un tipo que no está sintiendo nada, que tiene un tiro en la cabeza y que está ahí donde encontraron las cartas, ¿no? Entonces él dice, Sí. acá hubo un chantaje, pero no fue Matthew, fue su mujer Emily. Pero el reclamo de Ivy es básicamente, pero no puedo hacer nada, sacaste las cartas de una escena del crimen, ¿cómo las puedo presentar? Llévalas de Exacto. vuelta. Llevarlas Bueno, de vuelta. y ya no se puede porque el socio de Perry Mason ya llamó a la policía para que fueran y encontraran el cuerpo. Por orden de Perry Mason. Exacto. Y se llama- Hay algo importante acá, que es la noción de que Ivy se queda con las cartas. Digamos, algo Sí, que muy después importante. Sí. va a ser importante. Digamos, bueno, esto me lo quedo acá y veo cómo lo puedo solucionar. Pum, Exacto. lo guarda. Nosotros suponemos que, bueno, listo, una pista que murió, digamos, que se perdió, que no va a servir frente al juez. No, acá viene y ahí viene la gran escena final, pero antes me parece interesante una cosa. Perry Mason en este capítulo donde estamos viendo tanto de su pasado y de cómo está funcionando, porque para conseguir el dato de la dirección hace un llamado, se hace pasar por el marido de Emily, o sea, tiene como muchos recursos muy vivo, pero Sí. es un metepata también, porque cuando le da la orden a Strickland de, che, llamá y denuncia que está el cuerpo ahí, el tercer cuerpo, hace que él no pueda devolver esas cartas y hacer las cosas de forma correcta. Sin embargo, y Da la esto es sensación interesante, igual, perdón, de que en realidad lo hace más por una cuestión de una cierta pulsión de solucionar. Bueno, en a eso se voy, manda cagadas. exactamente. ¿no? Sí, claro, pero sí, y eso es lo que tiene de genial este héroe, ¿no? O antihéroe, que es como el elemento disonante de la institución. Si él siguiera las cosas by the book, terminarían ganando el mal. Si él Claro, va y los pone las poderosos. cartas ahí, terminan como jugando el juego de los poderosos. Y esa es la puja interesante que hay entre este personaje que va por fuera, pero hace que las cosas avancen y se vayan solucionando, ¿no? Y viene la gran escena final, Calo, que Sí, es la el gran funeral. secuencia final, que es La el gran funeral secuencia final. del bebé en el templo de Sister Alice. Exacto, donde están todos, ¿no? Está menos el padre del bebé que está en prisión. Está en Claro, la está cárcel, la pero madre, están todos. está, digamos, la congregación y está también un poco el poder político, que es algo que no Está Perry pasa Mason siempre. también. Sí. Sí, está Perry Mason, está Ivy, digo, están como los principales, están todos los personajes principales y además el poder político. Sister Alice da un speech extraordinario. Empieza como conciliador y termina como arengándose, hablando de que el demonio, Satán, caminó nuestras calles, agarró a ese bebé y que cada instancia del proceso de justicia que lleve adelante este caso debe saberse que
hay que acabar con la semilla de este Satán, digamos, ¿no? De este mal. Y dice, se apoya en bienaventurados los que lloran porque serán confortados, bienaventurados entonces los que persigan a los demonios. Y va como mencionando, y eso es lo interesante de este momento, todas las instancias de este caso que ya está recontra corrupto. Entonces habla de la justicia y están los abogados, los fiscales. Habla de la policía y están los policías también ahí. Los policías involucrados también están ahí escuchando lo que ella dice. Y evidentemente es algo que está fuera de lo que debería haber dicho porque la madre medio que se lo increpa cuando ella se sienta de vuelta, ¿no es cierto? Sí. Hay algo de que no era lo planeado. Digamos, esa noción de que eso que pasó no era lo planeado. De que diga eso no es lo que tiene que decir, o que hay un juego que no empieza a jugar, lo que la acerca un poquito a Perry Mason y a Drake, ¿no? Exacto, y hay un cruce de miradas entre ella y Perry Mason sobre el final de su discurso que no queda si se conocen extraño. De antes, sí, exactamente, que es uno de los misterios que plantea, me parece, o que deja sembrados para el próximo episodio este capítulo. Luego de establecer, ¿no? Ahora nos damos cuenta que Perry Mason, Sister Alice y Drake son tres fuerzas que están medio yendo hacia un mismo lugar. Veremos de qué forma se cruzan. Cuando salen, Calo, viene el momento más dramático. Y que Ivy, el fiscal y un poco el poder policial, con distintos grados de culpabilidad, esto por supuesto, están yendo para el otro lado. Claro, eso lo veremos en breve, porque antes a Emily se la llevan presa. Exacto, se llevan presa a Emily. Cuando salen del funeral, vienen unas policías, se la llevan presa porque los policías que están involucrados le hacen una señal de agradecimiento a Ivy, que evidentemente entregó las cartas para que se la lleven presa, lo que es parte del juego de la policía de que lo quieran resolver rápido y no indagar más. De hecho, han plantado muertos por todos lados, ¿no? Esto ya sabemos. Sí. Luego, en el club de hombres, donde se juntan el los Gentleman abogados, Club. ¿no? Sí. Los Gentleman Club, Ivy, que invitó a Perry Mason a tomar un trago y medio a celebrar que se cerró el caso, viene lo que con Calo creo que coincidimos es el diálogo del capítulo, ¿no? Sí, sin duda. Perry Mason está incómodo, ve que están celebrando a lo lejos Maynard y sus hombres, ¿no? Que terminó el caso, y Perry Mason dice, no me gusta esto. Dice esto, infidelidad no es asesinato. Eso lo dijo la señorita Street y se me quedó en la cabeza. Escuchan las risas del fiscal y Perry Mason dice, no me gusta esto. A lo que Ivy le responde, hacemos lo que no nos gusta cuando es por un bien mayor y tú más que nadie deberías saberlo. Exacto. Y se va a beber y dice, Maynard cree que me está ganando, pero le vamos a ganar en la corte, ya vas a ver, y se va a brindar con ellos. Y Perry Mason le queda rebotando esto que dice, y antes de ir al cierre con el flashback, tenemos un último momento de Drake, porque acá se establece que el caso se terminó, ya está. Sí, exacto. Los padres entregaron el bebé. Tal vez la madre fue más responsable que el padre salió todo mal, ¡pum!, terminó. Pero Drake, que se quedó pensando en, este trazo de sangre, ¿a dónde llega? Y vio que tal vez pudo haber saltado el tipo que estaba escapando y caído al vacío, encuentra en las escaleras un pedazo de dentadura que es la que le faltaba y que Perry Mason no vio. Exacto. Que había algo raro en esa dentadura, lo que abre el caso de vuelta para un nuevo camino, y ya sabemos que Perry Mason y Drake eventualmente se van a tener que cruzar. Sí. Y luego de esta gran revelación, tenemos a Perry Mason vagando por las calles, ¿no? Mezclado entre la gente que no tiene trabajo ni nada, se para a escuchar un predicador en la calle, nada que ver con es el cantante de TV on the Radio, un dato. Ah, bien, no, ok. No somos esos podcasts que tiran trivia, pero bueno, está. Se lo escucha, ¿no? Se lo queda escuchando, pero muy difuso, no se escucha muy bien. Es como que está repitiendo una de las canciones que se cantó en alguna de las en alguna de las misas, digamos, de Sister Alice, y él se queda y terminamos de entender que es este flashback donde Perry Mason es salvado por un compañero de que este enemigo lo apuñale con el cuchillo, escapa, y viendo que se vienen los enemigos con lanzallamas y viendo que tiene compañeros que están malheridos y que no van a poder escapar, decide, como le dijo Ivy antes, aunque no te guste si es por un bien común o por un bien mayor, empieza a matar a sus compañeros que estaban malheridos
Y ese Exacto. es como el gran tormento que lo acompaña, evidentemente, en la vida a Perry Mason. Y quizás sea la razón por la cual fue dado de baja de una manera sospechosa, si se quiere, del Claro, ejército. exactamente. Nos quedan esto, digamos, cierra un poco la historia del segundo capítulo. Me parece que quedan 2 o 3 cosas dando vueltas. La primera es cómo van a probar la inocencia de estos padres, o sea, de esta madre en realidad, a esta altura. O Suponemos no, que. no sabemos. No se Pero sabe. no, por eso, pero suponemos que. Ay, se me fue completamente el nombre de la secretaria de Ivy, la señorita. La señorita Street, ahí está. Va a tener algo que ver porque ella es quien va a ver a Emily a la cárcel. Claro. Y tiene tiene como un convencimiento de que ella es inocente, Sí. por un lado. Después también tenemos que resolver qué fue esa mirada entre Perry Mason y Sister Alice, ¿no? Porque digo, hay algo ahí que me parece que es bastante interesante. Y también, digamos, cómo va a seguir a futuro la relación entre Ivy y Perry Mason, digamos, entre Perry Mason y el poder establecido, cuáles son las agendas de cada uno. Digo, me parece que me parece que se está yendo para ese lado, ¿no? Se está yendo, Sí. como decíamos Sí. en el primer episodio, digamos, esta idea de una corrupción total, digamos, del poder, que se contaba un poco en el film noir, digamos, y en esta idea de que está todo podrido, listo. Me parece que que se va a empezar a profundizar en los próximos episodios, ¿no? Esperemos que así sea, Calo. Hasta acá llegamos con este episodio de Perry Mason. Recuerden que todos los domingos pueden ver Perry Mason en HBO y al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts. También tienen podcasts originales sobre Westworld, Verónica Mars, Watchmen, Katie King, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, La Cosa del Pantano y muy pronto muchas más series de HBO. Y no olviden dejar su opinión sobre los podcasts de HBO en encuesta.hboclubvip.com. Realmente nos suma mucho, así que agradecemos que participen en encuesta.hboclubvip.com. Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Sebastián Rothstein. Y yo soy Santiago Calori y esto fue el podcast de Perry Mason.